Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os recuerdo que ya ha finalizado la promoción que teníamos activa en BitGet. Y para este mes de noviembre os traigo una nueva promoción que hemos conseguido, pero en este caso para Bybit. Esta promoción consiste en que básicamente todas aquellas personas que se registren y hagan su primer depósito de un mínimo de $100 obtendrán un bono tradeable para operar en la plataforma. En este caso, igual que en el anterior, también tiene un límite, o sea que no está para todas las personas, estará en este caso solo para las 100 primeras personas que cumplan este requisito, y es una campaña que durará desde el 1 al 30 de noviembre. La distribución de bonos se dará al finalizar la campaña durante los 5 primeros días de diciembre. Así que bueno, tenéis tiempo todavía para cumplir estos requisitos si queréis estos bonos, pero como siempre, pues bueno, insisto en que cuanto antes lo hagáis mejor, vaya a ser que mucha gente quiera estos bonos y al final os quedéis sin bonos porque como os digo, en este caso además estará limitado a 100 personas, que no son tantas, así que bueno, el que lo quiera conseguir le animo a que lo haga lo antes posible. Os dejaré toda la información también en el comentario fijado para que lo reviséis, así que no hay mucho más que comentar respecto a esto. Vamos a ir a comentar la situación del mercado, no sin antes recordar que mañana tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Recordad que se espera una subida de 0,75, en este caso llegando ya al 4%, así que bueno, se espera desde luego un día con bastante volatilidad. Como siempre, mucho cuidado, sobre todo las horas antes a lo que es esta noticia, ya que bueno, suele haber mucha caza de stop loss, sobre todo en el mercado cripto. Bien, volviendo a lo que es el análisis técnico, vamos a revisar en este caso, para comenzar, el SP500, ya que en el SP500 hoy hemos tenido la apertura, otro intento de intentar romper los 3.900, que es la resistencia que tenemos por delante y que ya hemos testeado en 2 ocasiones. Como veis, de momento no está consiguiendo romperla y de hecho ahora mismo está con todos los VWAPs por encima de lo que es el índice. Entonces, bueno, desde aquí la verdad es que no se ve con demasiada fortaleza de momento el movimiento y no me extrañaría nada que en los próximos días vayamos otra vez a visitar esos 3.800. A ver si cogiendo un poquito más de liquidez pueda tener más fuerza en los próximos días. De todas formas, como mañana es un día muy importante, yo creo que la clave de esto será ver qué sucede mañana y en función de cómo reacciona el mercado probablemente ahí ya tengamos alguna pista de qué es lo que podemos esperar para las próximas semanas. Respecto al SP500 no hay mucho más que decir, la verdad, porque estamos todavía un poco en tierra de nadie, pero sobre todo lo importante aquí es que todavía no conseguimos romper esos 3.900 a pesar ya de los varios intentos que hemos tenido de hacerlo. Desde luego que bueno, parece que ha perdido fuerza el movimiento, así que veremos a ver si la recupera. Sobre todo mañana es el día importante, que bueno, en función de cómo salga la noticia y cómo reacciona el mercado a ella, pues podría cambiar un poco la situación. Volviendo a lo que es Bitcoin, está en una situación parecida, en gran medida, porque bueno, se ha frenado y como veis pues de momento tampoco es que haya habido mucho cambio respecto a lo que veíamos ayer, porque ayer en el análisis estábamos por esta zona también, tuvo un pequeño movimiento alcista y enseguida otra vez volvió a testear esta zona. De momento parece ser que la zona de los 20.386 está aguantando, pero lo que seguimos viendo son mínimos cada vez más bajos, la estructura sigue siendo bajista. Aunque sí que es cierto que, como podéis ver, he puesto aquí unas líneas horizontales, ya que podríamos estar empezando a desarrollar una nueva estructura. Sobre todo porque, bueno, hemos visto que se ha mantenido dentro de lo que es este rango. De momento tampoco hemos tenido mucho desarrollo, pero según lo que estamos viendo, si esta estructura se sigue desarrollando, en cierta medida tampoco está tan mal la situación, a pesar de que todavía no veamos esa fortaleza alcista y que para ello probablemente tengamos que buscar antes liquidez. Sí que considero que las huellas que estamos viendo de momento en el precio son positivas. Lo primero es porque, bueno, hemos tenido un test secundario buscando otra vez romper esa parte alta del rango en este caso, que eso ya sería pues un signo de fortaleza y de hecho vamos a marcar esta zona para tenerla también en cuenta para posibles sacudidas en el futuro sobre todo. De todas formas,
lo interesante aquí es que después de haber testeado la parte alta del rango, lo que esperaríamos es una visita a la parte baja del rango, aunque está aguantando bastante bien con esta zona operativa que teníamos por aquí, y parece ser que en esta zona sí que hay cierta presión compradora de fondo, así que eso también es un signo positivo, aunque obviamente esto no descarta que no podamos tener todavía una sacudida de esta zona, que de hecho sería lo que yo esperaría para buscar compras en esta situación, ya que en este caso venimos de un contexto alcista, venimos de un movimiento alcista, y por lo tanto lo que esperaríamos en un inicio es el desarrollo de continuación de este movimiento alcista. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Entonces, para eso, ahora mismo lo que podríamos estar haciendo es un esquema de reacumulación, y lo que tendríamos que esperar sería ver esa sacudida buscando toda la liquidez que veíamos en días anteriores en esta zona, y en el momento en el que tengamos el reingreso será donde estemos valorando las compras. Obviamente se tiene que dar este escenario, porque si no vemos esto, pues obviamente descartaremos este escenario, pero en un primer momento este es el escenario principal que estoy empezando a observar debido a lo que os acabo de comentar, a estas huellas de fortaleza que estamos observando, de momento según lo que tenemos en el precio, ya que el desarrollo pues tampoco es que haya sido demasiado grande. Entonces, bueno, veremos a ver si mañana llega a buscar esa liquidez, porque yo diría que más o menos sí que pues quizás podríamos llegar bien. Sí, yo creo que a nivel fases está todo correcto. Entonces, si mañana tenemos una sacudida, en este caso buscando estos longs, y llegamos a tener un reingreso, esta sería una muy buena oportunidad para entrar en long desde mi punto de vista. Sobre la zona de los 20.038 aproximadamente sería donde yo estaría valorando compras, obviamente poniendo como primer objetivo otra vez la visita a la parte alta del rango, y luego si tenemos un desarrollo con fortaleza será donde estemos valorando a ver si llegamos a romper la parte alta y lograr consolidar esto para movimientos alcistas mayores. Pero en un inicio yo creo que ahora mismo este es el escenario más probable, quizás buscar todavía esa liquidez por la zona de los 19.800 hasta los 19.200 más o menos, incluso veíamos en días anteriores que teníamos liquidez, pero como siempre sin llegar a, en este caso, consolidar el reingreso en el rango mayor. Esto es lo más importante. Si llegamos a tener un movimiento bajista con una gran sacudida, llegando incluso a los 19.100, 200, es importante que esto se recupere rápido. Por eso mismo nosotros las compras no las vamos a estar buscando cuando tengamos la sacudida, sino que una vez salgamos otra vez del rango y volvamos a reingresar en el rango pequeño, no nos confundamos, nosotros estaremos buscando operativa en este rango, pues aquí será donde nosotros estemos valorando las compras. No las estaremos valorando en el caso en el que estemos aquí. Aquí lo que estaremos esperando es saber si llegamos a consolidar esto como un reingreso en el rango mayor. Porque en caso de que veamos que llega a la zona de los 19.700 después de caer y luego sigue cayendo, entonces en este caso no vamos a estar valorando compras, obviamente. De hecho, estaríamos incluso valorando ventas, porque habría rechazado una vez más toda esta zona. Pero en un inicio sí que es cierto que algunas huellas positivas vemos. Y bueno, mientras no tengamos el reingreso, pues obviamente la situación desde mi punto de vista sigue siendo alcista, esperando, como os digo, las confirmaciones. Porque si tenemos un reingreso, tenemos el test de confirmación y empezamos a ver que esta zona la rechaza, esto sería probablemente la sacudida de toda esta estructura. Y eso desde luego que es un escenario súper negativo, de debilidad absoluta. Y ahí lo que estaríamos esperando es a visitar la parte baja del rango en un inicio y justo pues el escenario contrario. ¿Vale? A partir de aquí, pues luego valorar si tenemos rupturas y consolidaciones. Bueno, lo de siempre en general, pero a priori lo que nos interesa sobre todo es a ver si vamos a buscar liquidez en esta zona y que después de buscar la liquidez tengamos ese reingreso. Si desde aquí vamos a buscar liquidez por la parte alta, pues bueno, en un inicio a nivel operativo yo no voy a estar buscando nada. Quizás si llegamos a tener la ruptura, pues en la consolidación será donde podamos valorarlo, pero a priori buscándolo por la parte baja del rango no, de primeras al menos, o sea, si llegamos a visitar esta zona no estaría valorando compras. Esperaría a ver si llegamos a tener la ruptura, sobre todo porque esto podría ser un fallo estructural y quizás siquiera, sin ni siquiera visitar la parte baja del rango.
Entonces, bueno, respecto a lo que son proyecciones, no hay mucho más que comentar. Como os digo, esperaremos sobre todo mañana, que hay un día importante. Eso sí, yo mañana al menos no tengo pensado operar, a no ser que pase ya la noticia y vea que el mercado se recupera. Bueno, se recupera no, que se tranquiliza sobre todo, porque podemos ver movimientos bastante largos, en el sentido de que esperamos bastante volatilidad mañana. Y a priori, antes de la noticia no voy a operar. Vosotros no sé lo que haréis, cada uno hará lo que considere, pero yo al menos no es un escenario que me guste operar porque, bueno, generalmente suelen cazar muchos stop loss y sobre todo si hacéis scalping pues os pueden reventar. Así que mucho cuidado mañana, como os digo, si queréis operar, pues bueno, cada uno hará lo que quiera, pero yo no lo recomiendo. Pero bueno, lo que os digo, que cada uno lo valore. Bien, dicho esto, vamos a revisar los indicadores, en este caso comenzando por Bookmap, donde la verdad es que estos últimos días tampoco estamos viendo mucho movimiento. La cosa está bastante tranquila, se mantienen esas compras que comentábamos en vídeos anteriores desde los 20.100 hasta los 20.000 y ahora empiezan a entrar algunas ventas un poco más fuertes sobre los 20.590, 600 en esta zona aproximadamente. Empezamos a ver algunas ventas que no dejan subir al precio. No hay mucho más que comentar aquí. Vamos a revisar el multibook, a ver si desde aquí observamos algo más, porque desde Binance la cosa está bastante tranquila. Y desde el multibook, pues yo diría que parecido, la verdad. En este caso sí que vemos más ventas, sobre todo en la zona de los 20.550 aproximadamente, aquí hay bastante volumen de ventas. Y aquí había algunas compras en los 20.240, pero las han retirado en estas últimas horas, así que dejan un poco más de vía libre para una caída. En los 20.000 sigue habiendo compras, se mantienen las ventas fuertes en los 21.500 y bueno, en general tampoco habría mucho más que comentar. Así que vamos a finalizar el análisis de hoy, como siempre, lanzando los mapas de liquidaciones. Vamos a revisar esto a ver cómo está. En este caso, desde Bitfinex vuelven a estar posicionados en long, además con bastante fuerza en el indicador de 12 horas. Muy interesante, sin duda alguna. La liquidez se mantiene en el gráfico de medio plazo. Como veis, la liquidez es la misma que en los últimos días prácticamente. Desde los 19.660, la estamos viendo hoy, hasta los 19.300. Quizás se ha estrechado un poquito más el rango, pero bueno, en general es más o menos la misma zona. Esto por parte de los long, obviamente. Por parte de los short no parece haber mucha liquidez, la verdad. Y por eso pues también aumenta un poquito más la probabilidad de que vayan a buscar esos longs, esa sacudida que comentábamos en el gráfico de Bitcoin a toda esta zona. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo y mientras tanto revisamos los CVDs, a ver si vemos por aquí algún movimiento interesante. Y mirad que sí, aquí hay algo importante que comentar, y es que Bitfinex ha estado metiendo compras bastante fuertes en este último movimiento alcista y las ventas no han acompañado tanto. Entonces, bueno, diría yo que hay un poco más de agresividad compradora por parte de Bitfinex. Por parte de FTX no hay mucho que comentar en general, está siguiendo el precio. Coinbase acumulando también en esta zona, a pesar de este movimiento bajista, también pues tuvo una pequeña divergencia en toda esta zona. Y Binance, pues bueno, siguiendo el precio en general, ahí no hay mucho que comentar. Y para finalizar el análisis de hoy, pues bueno, vemos que el mapa de liquidaciones es parecido a lo que veíamos ayer, curiosamente, ya que tenemos otra vez un poquito de liquidez por parte de los short hasta los 20.520, o sea que tampoco nos queda muy lejos, como veis es una pequeña subida, que probablemente vaya a buscarlo en las próximas horas. Y bueno, no habría mucho más que comentar en general, porque sí que es cierto que aquí vemos un poquito más de liquidez, quizás hasta los 20.800, pero es muy poca la liquidez en verdad. Sobre todo para ser un mapa de corto plazo es casi, pues nada, prácticamente nada. Porque además por parte de los long hasta los 20.330 tenemos algo parecido, entonces yo no lo consideraría. Solamente tendría en cuenta este hasta los 20.500. Así que nada, espero os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.